Estoy en el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Es un pasaje que tiene por demás fuerza, ímpetu, desafío, impronta. Es uno de esos pasajes de la Escritura en la que uno no puede causar la neutralidad. Es un pasaje con una potencia y con un desafío que mueve hasta el más pusilánime, que mueve hasta el más débil y que levanta al apático y que despierta al indiferente. Moisés está cerrando un capítulo de su vida. Días más tarde llama a Josué, le impone sus manos y le encomienda ahora el ejercicio y la facultad del liderazgo sobre el pueblo. El pueblo de Israel acaba de recibir las leyes de Dios, las tablas de la ley, y Dios lo está preparando como una nación en el concepto moral, ético, y por qué no decirlo también religioso. Dios lo prepara al pueblo para darle una tierra, pero para darle esa tierra Dios tiene que configurar y tiene que enmarcar a su pueblo bajo una ley, bajo un precepto. Sabe que el pueblo va a estar en riesgo de contaminarse con otras naciones, de adorar otros ídolos, de adorar otros dioses, de contaminarse en los hábitos y en las costumbres típicas del lugar a donde Dios lo va a poner. Es como cuando Dios necesita conformar la iglesia y antes de lanzar la iglesia a que predique las buenas nuevas de Jesús al mundo, Dios primero tiene que prepararnos, instruirnos, tiene que revestirnos de poder, tiene que enseñarnos los principios de la santidad, de la salvación. Dios ahora los está llamando por medio de su profeta, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. No hay términos medios. Dos naturalezas antagónicas. Dos caminos distintos, diferentes, contrarios. La bendición por un lado y la maldición por otro lado. La vida por un lado y la muerte por otro lado. Es que, hermanos queridos, de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata el Evangelio. Fueron las palabras de Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No hay un término medio, uno no puede estar mitad adentro y mitad afuera. Uno no puede coquetear con la bendición, pero seguir viviendo bajo maldición. Y en esta mañana lo que quiero graficar es una cosa y la otra. El miércoles pasado hablamos lo que era la bendición. El miércoles pasado dijimos que en el capítulo 23, verso 20 de Números, el profeta Balaam dice: he recibido orden de bendecir.
y la bendición de Dios no podrá ser revocada. Cuando Dios determina bendecirte, no hay nada ni nadie que se pueda oponer a eso. Y Dios aquí les está diciendo, les ofrezco lo bueno. Y ahí está también lo malo. Y le da al hombre la capacidad de elección. Aunque alguno pueda discrepar bajo el concepto del libre albedrío o no, el hombre tiene facultad de escoger entre el bien y el mal. ¿Cuántos creen esto? Mayormente aquellos que ya han sido regenerados, que han recibido luz acerca de la palabra. Claro que el que vive en pecado vive bajo esa depravación total en la que constantemente su inclinación es al pecado, al mal. Pablo lo describe en el capítulo 7 de Romanos. El bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero, porque hay una naturaleza que lo arrastra. Hay una tendencia, una fuerza en pugna en su interior que lo arroja a la enemistad con Dios. Pero una vez el pueblo habiendo recibido la palabra, una vez habiendo sido iluminado por la revelación de la Escritura, de la ley de Dios, uno ahora tiene la facultad, uno ha despertado a la conciencia de lo que está bien, de lo que está mal. Y Dios dice, te pongo ambos caminos delante tuyo, la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge una de los dos. Una te conduce a la vida, la otra te conduce a la muerte. Claro, hoy usted me dirá, vamos a elegir la bendición. ¿Cuánto eligen la bendición? Pero la bendición tiene algunos principios y la bendición es condicional. Alguno podrá decir, la gracia es incondicional. Es gracia, por eso es gracia, porque es gratuito, porque uno no tiene que hacer nada para merecerlo. Es cierto. Uno puede vivir bajo la gracia de Dios, pero puede vivir una vida infeliz. Uno puede vivir bajo la gracia de Dios, pero puede vivir una vida de miseria. Uno puede vivir bajo la gracia de Dios, pero no haber podido entender la libertad que hay en la gracia de Dios y vivir bajo la culpa y bajo el temor. Claro que uno no tiene que hacer nada para heredar el favor de Dios, porque es gracia. Pero la bendición de Dios tiene una participación de la voluntad del hombre. Si no, mire lo que dice en el capítulo 30, verso 1. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Diga conmigo, te arrepintieres. Y el primer paso para entrar a la bendición de Dios es el arrepentimiento. Donde no hay una vida de arrepentimiento, donde hay altivez, soberbia para con Dios, donde todavía uno tiene su corazón endurecido, ahí Dios no puede depositar su bendición. Cuando uno depone la actitud de rebeldía, de adversidad a Dios, bajo el concepto del arrepentimiento, entonces es el primer eslabón hacia la bendición de Dios. Hoy nuestros hermanos van a pasar por las aguas del bautismo. Ellos, frente a esta elección de escoger entre la bendición y la maldición, han escogido por la bendición. Pero quiero decirle, mis tesoros, mis amados hermanos, que el arrepentimiento es esto: pasar por las aguas del bautismo, morir a una vida en la inversión, en el agua, y resucitar a una nueva vida cuando uno sale de las aguas del bautismo. Una vida vieja queda sepultada bajo el arrepentimiento, que en este caso se está traduciendo en la inversión del bautismo. Pero dice un segundo aspecto, versículo 2. Versículo 1 dice, y te arrepintieres, y verso 2 dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Diga conmigo, arrepentimiento. El arrepentimiento es deponer mi actitud de rebeldía, humillarme, reconocer que he pecado, que soy pecador, que me he opuesto a la ley de Dios y que tengo que desandar el camino andado para volver a la senda que Dios me hace transitar.
Pero el segundo aspecto es la conversión. Uno puede arrepentirse y no convertirse, y sí. Uno puede estar bajo la mortificación del pecado. Uno puede estar bajo el disgusto de haber pecado y haber fallado al prójimo, haberle fallado a Dios. Sin embargo, después poder ser recurrente en esa misma conducta. Y arrepentirse, y arrepentirse, y arrepentirse. Y llevar una vida de arrepentimiento que en realidad nunca lo va a conducir más allá de la culpa y el perdón, la culpa y el perdón, la culpa y el perdón, porque Dios es infinito y sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero ¿hasta cuándo uno va a estar luchando con esa naturaleza? Llega un momento donde el arrepentimiento tiene que ser para un cambio. ¿Me está entendiendo? Y el verso 2 habla de ese cambio. Y te convirtieres. La conversión es dejar una vida vieja y comenzar a transitar una vida nueva. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde se puede obtener la conversión? ¿Uno puede generar, provocar la conversión? ¿Uno puede fabricar su conversión? No. Estar en Cristo te garantiza la conversión. Por eso nuestro texto dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si no está en Cristo, caerá en esta rueda y en este círculo vicioso de pecado, arrepentimiento, culpa, pecado, arrepentimiento, culpa. Dijimos entonces, para la bendición, para la vida, para poder escoger eso que Dios nos pone delante, arrepentimiento, verso 1, conversión, verso 2, y dice, y te convirtieres a Jehová, versículo 2, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Tú, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Claro, aquí hay una proyección, una prolongación a futuro, pero dice, y obedeciereis su voz. ¿Nos basta entonces solamente con el arrepentimiento? No. Tiene que haber arrepentimiento, pero uno no puede quedar anclado allí. Le sigue la conversión, convertirse, dejar una vida vieja, renunciar al pasado. Pero como tercer punto ahora dice, obedecer la voz de Dios. Arrepentimiento, conversión, obediencia. Y creo que este es uno de los puntos que más nos cuesta, obedecer a Dios. Es el hombre teniendo que ahora deponer sus propios pensamientos, sus propias opiniones, para conformarse en absoluta obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Y como resultado, está en el capítulo 30 mismo, versículo 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar. Diga conmigo, abundar. Abundancia. En toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, quiere decir que si nos arrepentimos, nos convertimos, obedecemos la voz de Dios, dígale al que está al lado suyo, no te puede ir mal. Jamás te puede ir mal. Jamás vas a fracasar con Dios. Fueron las palabras de Dios a Josué, capítulo 1, verso 8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es
el Salmo 1 también, donde dice que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiere decir, hermanos queridos, que vale la pena escoger la bendición, vale la pena renunciar a la maldición y a la muerte, vale la pena elegir lo que Dios ya ha trazado bajo estos conceptos: arrepentimiento, conversión, obediencia. Y dice, verso 10, y cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento, escúchelo bien, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti. Es que Dios no te va a dar algo que vos no puedas llevar, que vos no puedas cumplir. Dios no es un absurdo que te va a demandar hacer algo que no te haya preparado para eso. Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Quiere decir, no está en el infinito, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Cuántos dicen amén? Yo te estoy poniendo hoy la palabra en tu boca y en tu corazón, al declararte las maravillas y las grandezas de la ley. Te lo estoy poniendo a disposición. Por eso es que el texto dice en el verso 19, a los cielos llamo por testigo hoy contra vosotros, y he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. He puesto delante de ti. Dios no se reservó nada. Dios no dejó nada oculto. Todo nos ha revelado. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan dice que Jesús dio a conocer al Padre. La palabra griega que aparece allí en ha dado a conocer es exégesis. Explicó al Padre. En Jesús está explicada la ley, pero también en Jesús está explicada la gracia y la verdad. Ahora, es increíble de que si fuera por nosotros, por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia voluntad, no podríamos cumplir los mandamientos de Dios. Coincidirá conmigo en que siempre que queremos cumplir, fallamos, nos frustramos, nos sentimos defraudados con nosotros mismos. ¿A cuánto le ha pasado esto? No podemos agradar a Dios si trataremos de cumplir esta ley, por más que Dios la haya puesto a disposición nuestro, por más que la haya puesto a nuestro alcance. No hay manera alguna de poder agradar a Dios bajo el cumplimiento estricto, sabiendo aún que el fin de ello es la bendición para nosotros. Quiero que vaya conmigo al Salmo 49, versículos 7 y 8. Usted sabe que el método de redención del Antiguo Testamento era por medio de víctimas, de animales. ¿Cómo podía uno agradar a Dios? Transfiriendo su culpa a otro. En este caso se agarraba una víctima al cual se llamaba sustituto, era mi sustituto. Se degollaba, se le daba muerte a esa víctima, como si se tratara de uno que paga con su propia vida la consecuencia y la infracción a la ley. Entonces uno le transfería su culpa a un animalito inocente, ingenuo, irracional. Ese animal moría y esa sangre derramada hacía expiación delante de Dios por mi pecado. Y constantemente se mataban víctimas para yo justificarme ante Dios. Ese pobre animal moría en lugar mío. ¿Me está siguiendo?
Eso era figura de la redención, de lo que Cristo después haría. El hombre no podía redimirse a sí mismo. El hombre tenía que estar buscando constantemente el medio de sustitución y justificación delante de Dios. Y el Salmo 49, David, sin darse cuenta, nos está arrojando una verdad eterna. Y dice en el verso 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Qué está diciendo David? Nadie puede pagar por su hermano el favor de Dios. Nadie puede morir por su hermano. Nadie puede pagar rescate para que su hermano sea liberado del juicio, del castigo eterno. Usted no puede pagar por su familia, por más que haga oraciones por él, intercesión por él, ofrendas por él. Por eso es que es un absurdo el purgatorio y hacerle misa a los muertos, porque por más que usted haga lo que haga, ya está, Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y ni aún aquí en la tierra nadie puede pagar por nadie para que sea redimido delante de Dios. David está diciendo, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. El diablo nos tenía secuestrados y pedía un alto precio por sus secuestrados. Sí, nos secuestró y pidió un alto precio y nadie lo podía pagar. Pero hubo alguien que se ofreció y pagó uno de los precios más caros en la historia de la humanidad, y ese hombre se llamó Jesús. Y el libro de Hebreos lo ejemplifica de una forma extraordinaria cuando dice, así como los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para librar a los que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre a causa del temor a la muerte. Vos eras un rehén. Vos estabas secuestrado por el diablo, pero Jesús fue y dijo, acá está la suma, doy mi propia vida, derramo mi propia sangre y el diablo te tuvo que liberar. Y dice el libro de Apocalipsis que Él le quitó las llaves de la vida y de la muerte y le arrebató el imperio. Y Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él ahora tiene el poder de la vida y de la muerte. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El diablo ya no es el autor de la muerte. El diablo ya no nos puede correr con la vaina, como se dice en el campo, asustándonos con la muerte. Porque pongo en mi boca las palabras del apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Usted, si todavía tiene temor a la muerte, debería replantearse entonces en quién ha creído, si se ha arrepentido, si se ha convertido, si obedece la voz de Dios y si está bajo la bendición. Porque el texto que yo acabo de leer en Deuteronomio dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues la vida para que vivas. Si usted escoge seguir a Dios, agradar a Dios, si usted escoge vivir para Él, la muerte no se enseñoreará de usted, porque la muerte es una consecuencia del pecado, pero como su pecado fue perdonado, ahora usted está eternamente condenado a la vida. Pero dice algo más interesante el texto todavía. A los cielos llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Claro que sí, hermanos queridos. El rescate ya fue pagado, la vida ya no fue otorgada, ahora escogemos la bendición. ¿Pero qué sería la maldición en este caso? Ya que la bendición es paz, salud, prosperidad, vida eterna.
¿Qué sería la maldición? Ausencia de todo bien. Por eso dije, son dos verdades antagónicas. La bendición y la maldición. Todo lo que te ofrece una, no te lo puede ofrecer la otra. Hermanos queridos, una persona cuando está bajo bendición es algo extraordinario. Refleja la vida de Dios. Tiene un gozo inefable. Tiene una vida que aun cuando las pruebas y las dificultades puedan venir y las tormentas sobre uno puede salir airoso de allí. Fueron las palabras de Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque no haya mantenimiento y los corrales estén vacíos, con todo eso me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Toque a 2 o 3 y dígale, yo estoy bajo bendición. Y si no estoy, hoy me voy con la bendición del cielo. Hoy me voy con la bendición del cielo. Claro que sí. Estamos bajo la bendición porque hemos escogido seguir a Jesús. Y no estoy diciendo ni contradiciendo la doctrina de la predestinación, en absoluto. Yo creo que Dios ya nos ha escogido de antemano, pero mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos que obedecer, seguirle, servirle, para llevar una vida de felicidad, para llevar una vida de bendición, para llevar una vida de victoria. Ahora, en el capítulo 8, verso 21 de Zacarías. Ponemos aquí en multimedia. 8, verso 20 de Zacarías. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Diga conmigo, yo también iré. Diga conmigo, yo también iré. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? No se me quede. ¿Cuántos quieren el favor? Oiga, hermano querido, si no tiene el favor, tiene todo lo contrario. Si no tiene la bendición, tiene la... Si no tiene la vida, tiene la... Mire, ni lo menciono yo. Lejos. Y dice, verso 22, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Es una promesa para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Pero yo creo en muchas verdades del Antiguo Testamento que son una alegoría para la iglesia del Nuevo Testamento. Entiendo que la Jerusalén de la que habla también es la Jerusalén espiritual de la que habla Pablo en Gálatas. Somos nosotros la Jerusalén espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ahora también entiendo que hay una nación hebrea y judíos, pero dice también el libro de Romanos, Pablo, que nosotros éramos el olivo silvestre y hemos sido injertados e insertados en el olivo original, así que somos una extensión del pueblo hebreo. Y lo voy a poner en estos términos para darle una aplicación práctica en esta mañana. Tomarán del manto a un cristiano. Tomarán de las ropas a un hijo de la iglesia de Adolfo Sordó, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está. Esto es bendición. Que la gente te diga, quiero ir a tu iglesia. Que la gente te diga, quiero juntarme con vos. Que la gente te diga, ¿cómo haces para crecer, para avanzar? ¿Cómo haces para seguir adelante aún en medio de esto? ¿Cómo hiciste de tal o cual manera? ¿Cómo hiciste para formar ese hogar? ¿Cómo hiciste para construir esa familia? ¿Qué hermosa relación tenés con tu esposa? ¿Qué en obediencia andan tus hijos? ¿Cuántos quieren todo esto?
hermanos queridos, son consecuencias de la obediencia. Son consecuencias de un auténtico arrepentimiento, son consecuencias de una auténtica conversión, son consecuencias de caminar cada día obedeciendo la voz de Dios. Son consecuencias de escoger la bendición antes que la maldición. Vuelvo a decir las palabras de Moisés. Escoge hoy. Hace uso de esa facultad y de ese libre albedrío que tenés y decís, a partir de hoy, basta de mis miserias, basta de pelear con mis demonios. A partir de hoy voy a elegir seguir a Dios. Fueron las palabras de Elías con un carácter y un temperamento mucho más avasallante. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos voluntades? ¿Hasta cuándo va a existir esa bipolaridad en la voluntad de hoy quiero esto, mañana no lo quiero? Pero fueron también las palabras de Josué. Escogeos hoy a quién servís. Si al Dios de nuestros padres o al Dios de los cananeos. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Es que la bendición se elige también. Querer vivir bien es una elección de vida. Hoy la palabra te confronta. Decidí. La vida es una constante toma de decisiones. A la mañana cuando te levantás ya tenés que decidir cómo vas a encarar el día. No sos producto del destino, del karma. No te vas a terminar convirtiendo en un mosquito, como dicen allá los hindúes. La vida se escoge cada día. ¿Cómo quiero vivir? ¿De qué manera quiero vivirla? Porque si no, en ese caso, dejemos que el destino decida por nosotros. No es una tómbola tu vida, no es una ruleta, no es un golpe de suerte. Yo no creo en eso. Yo creo que uno es el que elige en Dios cómo quiere vivir, de qué manera, qué quiere alcanzar. Yo quiero que la gente me busque porque Dios está conmigo. Como dice el texto. Me tomarán de las ropas y me dirán, no te vamos a soltar, porque sabemos que Dios está con vos. Llévanos donde estás vos. Llévanos esa intimidad con Dios. Escogeos hoy. ¿Qué querés? Si la vida o la muerte, la bendición y la maldición.